Con una alimentación adecuada podemos maximizar no solamente la salud, sino también la longevidad. Una de las patologías que más veo son patologías a nivel osteoarticular. O sea, la alimentación seca pone bajo mucho estrés todo lo que es riñones y sistema urinario. La cantidad de gatos con enfermedad renal es súper abismal. Alto. Sí, hoy en día es una epidemia brutal. El tema del sobrepeso que hay en los animales. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Animal Touch, el podcast en el que hablamos sobre animaladas. Yo soy Tacha, veterinaria especializada en rehabilitación y nutrición animal, y hoy tenemos una invitada muy especial, también nutricionista, Jessica da Silva. Bienvenida. Gracias, Tacha, gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar aquí hoy contigo. Precisamente de eso vamos a estar hablando hoy, el tema de la nutrición, cómo influye en la longevidad, el envejecimiento y la calidad de vida de nuestros animales. Porque sí que quiero hablar de que es algo que en humana está creciendo mucho, el que queremos vivir más años y tener mayor calidad de vida, y esto se está trasladando a nuestros animales. ¿Cómo dirías que está influyendo? ¿Cómo se está viendo hoy en día? ¿Qué se está haciendo? Como tú bien lo has dicho, no solamente es una tendencia que ya estamos viendo a nivel de humana, sino que cada vez somos más las personas que convivimos con perros y que nos hacemos conscientes de lo importante que es la alimentación para maximizar no solamente la salud, sino también la longevidad. Y creo que para nadie es un secreto que tanto las personas y los perros que se alimentan bien, o sea, que llevan una alimentación saludable, no solamente pueden llegar a vivir más años, sino que viven mejor, y cuando llegan a la etapa senior o la etapa de la vejez, llegan mucho mejor, por decirlo de alguna forma. Entonces sí, o sea, yo considero que la alimentación es súper importante para tener una buena longevidad, no solamente eso, para llegar a la vejez con dignidad, tanto en perros como en humanos. Ya lo hemos visto, por supuesto, sobre todo a nivel de estudios científicos en epigenética. Hemos visto que la alimentación influye directamente en el epigenoma, que bueno... Para que la gente entienda lo que es la epigenética, sí, esto quiere decir que hay genes que tienen los animales, bueno, las personas, todos, que digamos que se encienden y se apagan en función de los hábitos que tenemos. Entonces, una de las cosas es cómo la nutrición influye en ese encendido y apagado de genes, ¿verdad? Sí, exactamente. A eso iba a explicar un poquito precisamente esto, que el epigenoma es como, digamos, como una especie de manual de instrucción para la célula que permite regular genes encendiéndolos o apagándolos, y ya se ha visto que tanto la alimentación como el estilo de vida, etcétera, influye directamente en el epigenoma. Entonces, si ya sabemos que la alimentación influye directamente en el epigenoma, sabemos que con una alimentación adecuada, con una alimentación saludable, podemos maximizar no solamente la salud, sino también la longevidad, tanto de perros, gatos, humanos y todos los seres vivos. ¿Qué diríamos que es una alimentación saludable y adecuada para esto? Porque es verdad que se está poniendo de moda el tema de la alimentación real. Hay dos vertientes, ¿no? El BARF, que es la alimentación cruda, y el cocinado, pero es verdad que el pienso ha estado instaurado durante muchísimos años y ahora todo eso está cambiando. Creo que hay mucha gente que no sabe realmente por qué opción tomar, ¿no? Y qué elegir. ¿Qué nos recomiendas tú? A ver, mi recomendación principal es que sea una alimentación mínimamente procesada. Sabemos que el pienso, bueno, sí, los últimos años, pero también es un invento relativamente reciente, sí, en el sentido en el que anteriormente el pienso no existía y los perros se alimentaban a base de sobras de comida de los humanos, etcétera, tanto crudos, cocidos, etcétera. Dentro de todo, si bien el pienso ha tomado mucho auge, no es un alimento que lleve con nosotros durante demasiados sí, años. Sí, realmente han sido como unos 200 años, o menos. Sí, incluso entonces, menos, pero... Sí, menos. Entonces, claro, aquí lo importante, lo que yo recomiendo es que sea una alimentación mínimamente procesada con ingredientes que sean biológicamente apropiados para la especie. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un perro o un gato son animales carnívoros, siendo los gatos carnívoros estrictos y los perros carnívoros facultativos, ¿Puedes explicar brevemente la diferencia, sí, por fin? Sí, claro que sí. A ver, un carnívoro estricto es un animal que se alimenta
estrictamente de otros animales, de proteínas animales, y los necesita de manera estricta para sobrevivir. Mientras que un carnívoro facultativo, si bien o sea, también necesita o se alimenta de otros animales, puede sobrevivir y alimentarse de otras cosas, como por ejemplo materia vegetal, restos de animales en descomposición, basura, heces, etcétera. Es lo que se conocería como coloquialmente como un animal más carroñero, ¿no? Sí. Entonces, claro, por eso es que la alimentación de los perros es un poquito más flexible en cuanto a eso, puede llevar un poco más de carbohidratos, de materia vegetal, etcétera, mientras que los gatos es un poco más, bueno, mucho más proteína animal como tal. Entonces, partiendo de esa base de que ambos son animales carnívoros, lo ideal para un carnívoro es que coman proteínas animales, que sean proteínas de alto valor biológico, que una proteína de alto valor biológico es una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita tanto el perro como el gato y que además tiene una buena biodisponibilidad, es decir, que cuando el perro los consume son fácilmente absorbibles y aprovechables por el organismo. Entonces, ¿cuáles son estas proteínas de alto valor biológico? Pues carnes, tanto carnes rojas, carnes blancas, huevos, que los huevos son la proteína de más alto valor biológico, pescados, ¿vale? Entonces, una alimentación en base a carnes musculares, vísceras también, que son un componente importante dentro de la dieta porque aportan muchas vitaminas y minerales, es lo que se conoce como el multivitamínico natural sí, de los perros y de los gatos, es importante, o sea, acercarnos más a lo que sería un poco una alimentación ancestral y alejarnos poco a poco de la alimentación ultraprocesada, porque es cierto que no hay tantos estudios a nivel de perros y gatos, pero hay muchos estudios a nivel de humano y que creo que los podemos extrapolar perfectamente, en donde se observa que los humanos que se alimentan con alimentos ultraprocesados tienen peor salud, peor calidad de vida, más inflamación dentro del organismo, están expuestos a muchas más toxinas. Entonces, acercarnos un poco más a lo que sería su alimentación ancestral y alejarnos un poco más de lo que sería esta alimentación ultraprocesada, creo que es lo ideal para que no solamente el perro y el gato viva bien, sino para que envejezcan bien. Yo aquí hay una cosa que le digo mucho a la gente, que si tu perro no dependiera de ti, no se pondría a cazar un conejo, cogería palos, encendería una hoguera y se pondría a cocinar ese conejo, ¿no? Si se lo comería tal cual lo ha cazado o se lo encontrara, y que cuanto más te acerques a esa naturaleza, mayores beneficios vas a tener a priori. Esto sería realmente hablando un poco del BARF, que para los que no entiendan es alimentación cruda, básicamente, ¿no? Y con huesos y demás. Pero luego está la alimentación cocinada, que yo aquí sí que voy a decir que de cara a los animales que van envejeciendo, sí que vas adoptando ciertos cambios porque te tienes que adaptar a la situación en el punto de la vida en el que se encuentran. Y sí que encuentro que hay perros que la alimentación cruda, y digo perros porque, bueno, a priori hay más perros que gatos, y que luego la alimentación, el cambio de alimentación en los gatos es muchísimo más complicada que en perros. Entonces, es verdad que tenemos ahí ciertas limitaciones, ¿no? Sí. Pero sí que me encuentro que cuando van envejeciendo tienen ciertas complicaciones a la hora de poder digerir alimentos crudos. Y bueno, pues como comento, que te tienes que adaptar a eso. Otra cosa es que según van envejeciendo, a priori contamos con que son animales que tienen algún tipo de patología, por ¿verdad? ¿Dirías que hay alguna patología que te encuentras más frecuentemente en animales mayores? Sí. Y que recomiendas además que uno de los pilares en ese tratamiento de las patologías sea el tema de la nutrición. Sí, a ver, yo creo que sin duda una de las primeras cosas que vemos cuando los perros empiezan a envejecer una de las patologías que más veo son patologías a nivel osteoarticular, o sea, es súper, súper común perros que cuando ya entran en la etapa senior pues empiezan a sufrir de artrosis, artritis, displasia, de pronto problemas a nivel de la columna. Bueno, ya que voy a hacer un pequeño guiño, que esto sí que es de mi campo, ¿no? Que la displasia realmente, o las displasias son patologías del crecimiento. Claro. Luego realmente lo que se verían es cambios, cambios asociados a esa patología del crecimiento. Y es verdad que más o menos esto va a depender de las razas, pero que a partir de los 7 o 8 años ya sí que contamos que son animales senior, y sí que tienen artrosis en, bueno, una o varias articulaciones, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que es algo súper frecuente. Es algo súper frecuente y la alimentación aquí va muy de la mano con esto, porque de hecho hay estudios que menciono, a ver, una cosa que quiero aclarar aquí es que no hay demasiados estudios a nivel
comparación entre alimentación cruda, cocida, todavía, porque claro, los estudios requieren financiación y claro, no son... Y tiempo también, claro, o sea, no, tiempo no para son poder tan demostrar fáciles, los beneficios. exactamente, pero hay un grupo que se llama DocRisk, que pertenece a la Universidad de Helsinki, que sí que está haciendo estudios respecto a esto, y ellos tienen un estudio muy, muy interesante que hicieron en pastores alemanes, en donde compararon la alimentación que llevaron esos cachorros, o sea, los pastores alemanes desde el crecimiento mientras eran cachorros y adolescentes, y compararon entre alimentación cocida, alimentación cruda y alimentación ultraprocesada, o sea, piensos en este caso. Y se observó que el alimentar a los cachorros con dieta cruda, y más específicamente hablando con huesos crudos que aportan cartílagos, etcétera, parece ser un factor protector sobre la incidencia de displasia de cadera. Y aquí muy bien tú hiciste la acotación de que esto es una patología que cursa es más bien con el crecimiento, pero sí es verdad que cuando el perro llega a la adultez o a la edad senior es cuando más empieza a manifestar las molestias como tal. Entonces es súper interesante ver esto, que el comer huesos que te aporten cartílagos, que aporten que al final un hueso y los cartílagos y todo esto aportan, pues bueno, glicosaminoglicanos que van a fortalecer también los propios huesos, articulaciones del perro que los está comiendo, es un factor protector que disminuye la incidencia de esto. Es interesantísimo, este mismo estudio dice que la dieta cocinada más bien puede ser lo perjudicial, contrario. exacto, Fíjate. lo contrario. Porque claro, yo me imagino que aquí entra el factor, no es lo mismo suplementar calcio y ya, que obtener, claro, dar hueso que tiene ácido hialurónico, colágeno, todas las cosas exactamente. Entonces, me imagino que por ahí va la cosa, pero es muy interesante, y aquí vemos realmente este estudio lo que nos muestra es lo importante que es realmente la alimentación, no solamente ya del perro cuando está en su etapa senior, sino mientras es cachorro, mientras se están formando sus huesos, para protegerlo contra esas patologías más adelante, o sea, o que esas molestias se desarrollen más adelante en la vida. Entonces sí que influye la alimentación, y bueno, y aquí podemos meternos infinito, suplementación. Aquí, claro, sí, lo que sí que quiero decir es que justo acabas de decir que este estudio comenta que la dieta cocinada sí que puede ser perjudicial, y no quiero meter miedo a la gente, No, porque eso no por es así. favor. Sí que si estamos dando una dieta cocinada, es verdad que hay que suplementarla, o sea, que no vale hacer, como digo yo, no vale hacer cualquier cosa en casa, sí que hay que plantearse bien las cosas, y que si vas a dar una alimentación cocinada, por la razón que sea, porque el perro lo necesita, porque te da miedo dar alimentación cruda, por la razón que sea, sí que hay que suplementarla. Y aquí sí que me voy a meter más en el tema de suplementación, dejar claro que un suplemento es algo que estás aportando al alimento porque ese alimento no te lo aporta, no te lo da, entonces lo tienes que meter en ese plan nutricional. ¿Dirías que hay suplementación de cara a, pues por un lado, la calidad de vida, y de cara a esa etapa senior que sea esencial, que sea necesario, que lo recomiendes? ¿Quieres decir de suplementos específicos para esa etapa? Sí. Sí, a ver, cosas que tenemos que tener en cuenta con los animales senior es que a nivel metabólico algunos sistemas y órganos pueden empezar a mermar un poco la función, quizá no funcionan más eficientemente, entonces esto se va a manifestar de diferentes formas en diferentes animales, o sea, puede ser que a algunos animales concretos empiecen, como tú bien lo dijiste hace ratito, empiecen a digerir peor, puede ser que el perro llevó una dieta cruda toda su vida súper bien, y después a los 8, 9, 10 años empieza a digerir eso peor, entonces... Yo no sé si, por ejemplo, tú te encuentras en perros senior, que yo esto sí que me lo encuentro bastante, que tienden más al estreñimiento. Entonces sí que tiendo a bajar la cantidad de hueso y a meter más fibra para favorecer el tránsito intestinal. Entonces a eso iba, que muchas veces esos perros tenemos que reducir cantidad de hueso, o inclusive hay veces que hay que eliminarlos por completo y hay que cambiarse una dieta cocinada, hay que meter un poquito más de fibra, en algunos casos ya su páncreas no segrega las suficientes enzimas digestivas que necesita, por la etapa en la que está, entonces apoyarle con enzimas digestivas, por ejemplo, también puede ser. Otros aspectos que se pueden ver, por ejemplo, aquí afectados, que yo para los perros senior lo recomiendo sí o sí, es que tanto los perros como los humanos, cuando entramos en esta etapa senior, empezamos a producir menos antioxidantes endógenos. Entonces esto es súper importante porque, a ver,
Los antioxidantes son esenciales para el mantenimiento de la salud, pero no solamente para el mantenimiento de la salud, sino para frenar o desacelerar un poco el envejecimiento, porque dentro del organismo no solamente producimos antioxidantes, sino que también producimos radicales libres. No solamente los producimos, sino que también los obtenemos. Explica qué son los radicales libres. También los obtenemos a través del entorno, ¿no? Por ejemplo, a través del humo, toxinas, contaminación. Los radicales libres básicamente son moléculas inestables que le falta un electrón. Entonces ellos van robándole electrones a las moléculas vecinas y al robarle el electrón desestabilizan la otra molécula y se empieza a hacer como una reacción en cadena hasta que llega el antioxidante, que el antioxidante tiene ese electrón que le falta a la molécula y digamos que se lo dona y ahí para y se frena toda esa reacción en cadena. ¿Qué pasa? Que toda esta reacción en cadena de los radicales libres fomenta y acelera el envejecimiento. Entonces, si ya sabemos que los perros, en este caso, y también los humanos, porque también pasa con nosotros los humanos, empezamos a fabricar menos antioxidantes de manera endógena y al tiempo que los radicales libres se aumentan, entonces conviene de todas que a la alimentación de los perros senior incluyamos antioxidantes que pueden ser tanto a través de alimentos funcionales, que si quieres también hablamos un poquito sobre eso, o de suplementación también. Un alimento funcional, para que la gente entienda, es un alimento que estás metiendo que tiene un beneficio para la salud. Y dentro de eso también podemos nombrar los nutracéuticos, que es de ese alimento que moléculas en concreto son las que tienen esos beneficios. Un ejemplo súper claro es, por ejemplo, el salmón, que dicen que es muy bueno por el omega 3 que tiene, pues el omega 3 sería ese nutracéutico. Exactamente, sí. Los alimentos funcionales no solamente aportan los nutrientes como tal, sino que tienen beneficios adicionales para la salud de quien los obtiene. El salmón, como tú bien lo has dicho, o cualquier pescado azul, sobre todo mientras más pequeñito el pescado, mejor. Aporta omega 3, el omega 3 es antiinflamatorio, tiene un efecto antiinflamatorio y bueno, es esencial para el cerebro, la función cognitiva, el sistema cardiovascular, para la piel. O sea, para la regeneración de los tejidos porque forma parte de la pared celular. Sí, es súper importante. Entonces podemos, como retomando un poco lo que estábamos hablando de los antioxidantes, aportarlos con alimentos funcionales como por ejemplo los arándanos y las granadas. Los arándanos y las granadas son dos frutas que son consideradas alimentos funcionales porque no solamente aportan vitaminas, minerales y esto, sino que aportan cantidades muy grandes de antioxidantes. Los arándanos además no solamente son una de las frutas con más antioxidantes que existe, sino que también tienen otro beneficio adicional a nivel, por ejemplo, del sistema urinario. De hecho, vemos con frecuencia que perros que padecen de cristales, por ejemplo, de estruvita, se benefician de la suplementación, inclusive de extracto de arándanos, porque ayuda a disolver esos cristales. Entonces, eso es un buen ejemplo de lo que es un alimento funcional. No solamente es nutritivo, sino que tiene antioxidantes, ayuda al sistema urinario. Las granadas, por otro lado, también súper buenas a nivel de antioxidantes y además tienen propiedades neuroprotectoras que son muy buenas para la salud de la función cognitiva y sabemos, otra vez retomando un poco la patología, sabemos que también una de las cosas que sucede cuando nuestros perros entran en esta etapa senior puede verse afectada la función cognitiva. Entonces, eso. Otras patologías, retomando también un poquito lo que habíamos comentado anteriormente, que también se pueden manejar muy bien con la nutrición, es, por ejemplo, la enfermedad renal. La enfermedad renal se ve... Yo, por ejemplo, para mí una cosa esencial es aportar líquidos o hidratación a través de la alimentación, cosa que esto sí que comparando la alimentación real te aporta mucha hidratación en comparación con el pienso. Y aquí sí que digo, oye, si estás dando una alimentación a base de pienso, por favor, que en todas las tomas haya algo de caldo, de agua o de infusiones para aportar esa hidratación. Eso es, sí. O sea, la alimentación seca pone bajo mucho estrés todo lo que es riñones y sistema urinario. Sí. Eso lo tenemos que saber. Si llevamos una alimentación seca, porque, a ver... Y aquí, por ejemplo, con los gatos, la diferencia que hablábamos de carnívoros estrictos, una de las cosas es que los gatos son animales que están hechos para obtener entre el 70-80% de la hidratación de sus presas, ¿no? Y ahora, hoy en día, son animales que no les permitimos cazar, que les estamos alimentando a base de pienso, lo cual es deshidratado y estamos produciendo una deshidratación crónica en esos cuerpos. Por lo tanto, ahí sí que digo que es algo esencial respecto a la calidad de vida y que vivan más años, ¿no? Y si tú te fijas,
la cantidad de gatos con enfermedad renal es súper abismal, alto. Sí, o sea, es alto. abismal, es una cosa exagerada y es precisamente por esto, porque es un animal carnívoro estricto, necesita humedad dentro de su alimentación. Pensemos que los carnívoros, la dieta de un carnívoro es 70% agua y si le estamos alimentando con un alimento que es 8-10% agua, eso afecta muchísimo a sus riñones y sistema urinario. Entonces sí, súper importante la hidratación. Para riñones también se pueden ver beneficiados la inclusión de antioxidantes. A mí me gusta mucho la coenzima Q10, en estos casos que además también apoya al sistema cardiovascular. Al corazón, sí. De hecho, siempre que hay algo a nivel de, por ejemplo, un soplo, que también, o sea, esas son cosas que también pueden ir sucediendo a medida que los perros envejecen, y esto es algo muy típico que me llegan a la consulta y me dicen, ay, mi perro le detectaron un soplo, pero el veterinario me dijo que no hay que hacer nada de momento. Error, para mí error. Sí. Para mí tienes es un que error. hacer cosas, porque yo también me encuentro perros que tienen problemas cardiovasculares como a lo largo del tiempo desarrollan un problema renal. Exactamente. Sí. Para mí eso es un error, porque esos problemas son degenerativos y siempre van a más. O sea, mientras uno pueda hacer algo de manera preventiva que nos ayude a desacelerar un poco ese proceso, mejor. Y siempre que hay algún soplo o algo a nivel cardiovascular, la coenzima Q10, tanto para corazón como para riñones, funciona súper bien. Y bueno, patologías a nivel del sistema urinario también, muy de la mano con la alimentación, porque claro, si el perro tiene cálculos o tiene cristales, a través de la alimentación tú puedes regular el pH. En función también del grado de patología renal que tenga, sí que se producen desequilibrios a nivel de minerales. También, y eso puede claro, desarrollar otro tipo de patologías, y son cosas que sí que hay que tener en cuenta a la hora de plantear un plan de alimentación. Siempre, chicos, que si tu perro tiene una patología, siempre tienes que acudir a un profesional que te ayude y te oriente con la dieta, porque la dieta puede ser siempre un muy buen acompañamiento. Hay veces que se centra como mucho en, o sea, yo qué sé, por ejemplo, el veterinario se centra como mucho en fármacos y tal, sin dar tanta importancia a la alimentación, pero la alimentación puede ser un buen acompañante y en algunos casos inclusive hasta es determinante. O sea, por ejemplo, en enfermedad renal, tú tienes que adaptar la dieta al estadio de la enfermedad renal en el que esté. O sea, como te decía, a nivel del sistema urinario, la dieta también puede influir aquí, y tú puedes regular todo lo que es la acidez del sistema urinario para ayudar a disolver esas piedras, entonces, o esos cálculos o los cristales. Entonces, súper importante. Bueno, Jessie, y volviendo un poco a la parte del tema articular, que decías que te encuentras mucho esa situación en animales mayores, yo quiero volver a esto precisamente porque es una de las cosas a las que me dedico. Claro. Y sí que hacer ahí un pequeño apunte de que hoy en día el dolor es una situación muy frecuente. Los números no están claros, pero sí que se piensa que en torno al 60% de los animales conviven con dolor. Y una de las razones son artrosis no diagnosticadas, ¿vale? ¿Qué suplementación recomendarías en estos casos? A ver, por supuesto, dentro de esto, de nuevo, volver a la base que es la alimentación, más allá de la suplementación, que sea una alimentación biológicamente apropiada para su especie, con proteínas de alto valor biológico. En cuanto a suplementación, súper importante, en primer lugar, como ya lo habíamos comentado un poco, omega 3, creo que el omega 3 es súper importante en estos casos, también por el efecto antiinflamatorio que tiene. Dentro de la suplementación para temas osteoarticulares podemos encontrar como el ala de antiinflamatorios y luego como el ala de los condroprotectores, por decirlo así. Entonces, dentro de los antiinflamatorios tenemos varias opciones. De nuevo, el omega 3, como ya lo comenté. También tenemos otras opciones como el MSM, que también puede funcionar muy bien. Hierbas como la boswellia, que es súper efectiva. La que más, o con encantada. La que mejores resultados tengo es la boswellia. Sí, la boswellia es súper buena, súper buena. El erpagofito también puede funcionar bastante bien. Aquí dentro de los antiinflamatorios y para el manejo del dolor también he visto que el aceite de CBD... Sí, yo justo le iba a decir, porque además muchas veces considero que hay que ser práctico y facilitarles la vida a los tutores, ¿no? Entonces, hablando de animales senior que estábamos hablando antes, de que tienen una disfunción cognitiva en muchos casos,
apoya también esa parte cognitiva, Sí, entonces diríamos que estamos haciendo un 2 por 1, ¿no? sí, sí, sí. Reducir esa inflamación y aliviar el dolor y por otro lado apoyar la función cognitiva en los Sí, animales de nieve. totalmente, totalmente. Entonces el aceite de CBD también puede ser una buena opción. Ya luego dentro de los condroprotectores como tal, bueno, tenemos comerciales o naturales. Dentro de los comerciales yo recomiendo que sea uno formulado con glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, si puede tener algún antiinflamatorio que suelen tener también, como Sí. el MCM, por ejemplo. Que no mencione la Mm. cúrcuma también es buena a nivel antiinflamatoria. Tenemos que darla con una grasa y preferiblemente con pimienta negra para potenciar los efectos. Se puede preparar la famosa golden paste, eso también puede funcionar. Y retomando un poquito los condroprotectores comerciales, eso, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, muchos tienen también colágeno, puede ser, o irnos hacia condroprotectores naturales, que bueno, aquí tenemos el famoso caldo de huesos que es maravilloso. A mí me encanta recomendarlo que lo hagan con muchas patitas de pollo, por supuesto si el perro no tiene ninguna intolerancia o sensibilidad alimentaria al pollo. Con muchas patitas de pollo suele quedar súper bueno. Extracto de mejillón de labio verde también aporta omega 3, aporta glucosamina, condroitina. La membrana de la cáscara de huevo también puede ser bastante beneficiosa. Y bueno, ya dentro de los comerciales hay muchas formulaciones, hay Bueno, precursores y del aquí también colágeno y bueno. el tema de meter huesos carnosos, ¿no? Lo que Sí, decíamos sí, antes, que sí. aportan colágeno y ácido hialurónico. Exactamente. Como hablamos anteriormente, a nivel de los estudios, que se ha visto que la ingesta de huesos carnosos que contienen cartílagos, etcétera, son muy beneficiosos en este sentido. Y quiero retomar un poco lo que hablamos sobre la dieta cocida, que puede ser más bien, digamos, perjudicial en animales en crecimiento. Porque no quiero que se lleven como el mensaje erróneo de, ay, no, si mi cachorro no puede comer dieta cocida porque si no le va a dar displasia de cadera. No quiero que se lleven eso, sino que sí que podemos alimentar a nuestros cachorros con una dieta cocinada, pero tiene que estar bien suplementada y además yo en esos casos aconsejo que independientemente que lo estén dando cocinado, sí que le den de vez en cuando unas patitas de pollo crudas, que a ver, les flipa a la mayoría, o sea, Sí. les flipa, les suele sentar bastante bien, es como un snack que puedes dar de vez en cuando y ahí ya tú estás aportando esta ingesta de huesos crudos, con cartílagos crudos, etcétera, que también van a ayudar a sus articulaciones. Entonces, quería como retomar eso un poquito para que no se me malinterprete que la dieta cocida es mala. No, 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 para nada. O sea, la dieta cocida es una muy buena opción para alimentar a nuestros perros. Solo tiene que estar bien suplementada porque sí es cierto que al perder el hueso, pues bueno, a nivel de minerales o sea, tiene que estar bien Ujú. balanceado. También cuando con la cocción de los alimentos se pierde un poquito de, sobre todo, vitaminas del complejo B, que muchas de ellas se pierden, entonces tenemos que suplementarla bien para que esté Ujú. correctamente Vamos a hacer un balanceada. pequeño resumen de los alimentos funcionales que, independientemente del tipo de alimentación que tenga la gente, ¿cuáles dirías que podrían aportar? Independientemente del tipo de alimentación, estas son cosas que se pueden aportar. En primer lugar, por ejemplo, caldito de huesos. El caldito de huesos se puede aportar inclusive si el perro come pienso, sin ningún problema. De hecho, para los perros que comen pienso, yo siempre Siempre hidratar, recomiendo sí. hidratarlo y lo podemos hidratar con el caldito de huesos, maravilloso. O sea, el caldito de huesos, no solamente a nivel de las articulaciones, el caldo de huesos es muy rico en glicina, que es un aminoácido que conforma la pared intestinal y es maravilloso para los intestinos, para la microbiota intestinal. De hecho, perros que tienen problemas de inflamación intestinal crónica, el caldo de huesos siempre les es muy beneficioso. También apoyo a nivel hepático, así que bueno, el caldo de huesos tiene muchos beneficios para la salud del Aquí a la perro. hora de hacerlo, si tienen alguna intolerancia, el no utilizar Claro, huesos de esa proteína a la que son exacto. intolerantes, Lo bueno del caldo de huesos es que es muy versátil y lo puedes hacer con huesos literalmente de de cualquier cualquier animal. animal, Sí. literalmente. Entonces, si tu perro solo puede comer pescado, bueno, lo puedes hacer con espinas de pescado. Que Claro. solo come conejo, bueno, lo puedes hacer con huesos de conejo sin ningún tipo de problema. Y lo pueden comer todos los perros, independientemente del tipo de alimentación. Huevos también, o sea, el huevo es, como ya los había comentado, una proteína de muy alto valor biológico, tiene
prácticamente todos los aminoácidos, no solo eso, sino que es un alimento muy completo, o sea, a nivel nutricional aporta todos los aminoácidos, todos los ácidos grasos, las vitaminas, los minerales, importantísimo la calidad del huevo, o sea, que sean huevos ecológicos, de ser posible, o de huevos de gallinas que no solamente se alimentan de un alimento apropiado para su especie, sino que vean el sol. Sí, camperas. Exacto, porque las gallinas enjauladas no pueden sintetizar la vitamina D y los huevos de esas gallinas tienen menos vitamina D, tienen menos omega 3, el perfil de ácidos grasos está desbalanceado, o sea, no es para nada igual a nivel nutricional, entonces que sean huevos de calidad independientemente del tipo de alimentación, o sea, si le das pienso también puedes suplementar con huevos, que justamente hace poco saqué un ebook sobre esto, sobre cómo suplementar y complementar una alimentación basada en pienso, y ahí explico todas estas cositas. Otros alimentos importantísimos que yo añadiría, independientemente del tipo de alimentación, frutas y verduras, especialmente aquellas de colores intensos, colores rojo, verde, naranja, amarillo, porque todas estas tienen fitoquímicos que son antioxidantes, que es lo que buscábamos, que estábamos hablando a nivel de antioxidantes. Todas estas frutas y verduras tienen muchísimos antioxidantes que van a frenar esa acción de los radicales libres y van a ayudar a desacelerar un poquito el envejecimiento. Y no solo esto, sino que estos fitoquímicos también tienen propiedades anticancerígenas, que hace rato estábamos hablando justo también de las patologías. Una patología que también tiene que ir muy de la mano con la alimentación es el cáncer, y lamentablemente estamos viendo cada vez más casos de cáncer, no solamente en perros senior, que digamos que son la mayoría, pero también en perros jóvenes. Y algo a tener en cuenta es que un perro que tiene cáncer, que se alimenta de un ultraprocesado, los ultraprocesados tienen mucha cantidad de carbohidratos, o sea, tienen entre 30 los mínimos, los que son mejorcitos, y hasta un 60-70% de carbohidratos. Los carbohidratos se descomponen en glucosa, la glucosa va a alimentar directamente a la célula cancerígena. Una de las cosas que se recomiendan son las alimentaciones cetogénicas, totalmente. Cortamos un poco lo que es la glucosa y nos centramos más bien en lo que es el aporte de grasa. Entonces, súper importante eso también, que no solamente estas verduras y frutas aportan los antioxidantes, sino que también son funcionales en el sentido en el que tienen propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, y vienen muy bien. Como ya les había comentado, las granadas, los arándanos, los frutos rojos en general funcionan muy bien. Y bueno, ya también otros que sería más bien como ya suplementación, pero que también vienen muy bien y son funcionales, por ejemplo, el polen de abejas. El polen de abejas tiene muchísimas vitaminas del complejo B, apoyo a nivel inmunológico, hongos medicinales. A mí los hongos me fascinan, sí. Yo los amo, o sea, los amo y trabajo mucho con ellos, y hay muchos, o sea, tienen muchos usos. O sea, por ejemplo, la melena de león es excelente para la función cognitiva y para el sistema digestivo. Entonces, un perro que tiene afectada la función cognitiva, suplementar con melena de león es excelente. Luego, a nivel osteoarticular, por ejemplo, el Cordyceps funciona muy bien porque es antiinflamatorio, mejora la recuperación muscular. Luego, para la longevidad, el reishi, el shiitake, son dos hongos medicinales que se han relacionado en estudios de humana, que también podríamos extrapolar, y bueno, y también en ciertas ratas y esto, podríamos extrapolar un poco que la suplementación con tanto reishi como con shiitake ayuda a obtener una mayor longevidad. Entonces, los hongos medicinales yo los amo. A nivel funcional también la cúrcuma, que ya la mencionamos anteriormente, como antiinflamatorio. No solamente antiinflamatorio, la cúrcuma tiene también muchos antioxidantes y también tiene potentes propiedades anticancerígenas. Y bueno, aquí ya nos podemos poner a hablar del jengibre, no sé qué, o sea, sí, bueno, yo sin olvidarnos de meter en este resumen el omega 3, que claro, se puede dar cápsulas, y además recomendación dar cápsulas y no aceite. Y si no das esta opción, pues el que metas sardinas en aceite de oliva. Algo muy fácil de conseguir en el supermercado para cualquier persona. Exactamente. Y darlas con la comida. Exactamente, el omega 3 es esencial para todos los perros, para cualquier etapa de vida, pero para los perros senior más todavía. De hecho, si los perros en mantenimiento necesitan alrededor de 30 miligramos de EPA y DHA por kilo, los perros senior necesitan entre 50 y 70, o sea, necesitan más omega 3. Entonces el omega 3 es importante. Si no podemos aportarlo a través de la alimentación, que esto para que lo tengan a modo
para que vean la comparación, o sea, unos 100 gramos de sardinas crudas aportan 2.000 miligramos de EPA y DHA. Unos 100 gramos aproximadamente de sardinas cocinadas, o sea, de latas, perdón, en aceite de oliva aportan unos 1.000 miligramos, Sí. 1.900, o sea, también aporta bastante. Ya cuando hablamos de pescados blancos, la cosa baja bastante. Mucho. O sea, por ejemplo, merluza aporta nada más 300, tilapia aporta nada más 90. O sea, preferiblemente nos vamos hacia los pescados azules, que son los más grasos y los que más Y ácidos aquí, grasos igual que aportan. decíamos antes, cuanto más pequeño mejor por el tema del mercurio, que Exactamente. igualmente se acumula en el cuerpo de los animales. Y al momento de elegir la cápsula, lo mismo. Si vamos a suplementar con un aceite de pescado, que no sea aceites en formato así de bote. De hecho, en mi propio podcast tengo un episodio súper dedicado al omega 3 en donde explico todo esto, pero nunca aceite de bote porque el EPA y el DHA Se son oxidan muy rápido. susceptibles, exacto, a la oxidación. En cuanto entra en contacto con la luz, el oxígeno se oxida. Entonces, si tú compras un bote así, es como tirar el dinero, exacto, básicamente. Y se oxida y un omega 3 oxidado se pone rancio y el efecto es el contrario. En vez de ser antiinflamatorio, va a ser proinflamatorio. Entonces no nos conviene. Tiene que ser en cápsulas y, de nuevo, lo mismo. Preferiblemente que sea proveniente de pescados azules pequeñitos, que tengan una alta concentración, pero sí, el omega 3 esencial, diría Y yo. otro yo que metería también dentro de todo esto es dar probióticos. También. Probióticos que es muy fácil dar yogur o kefir, porque es algo que de nuevo podemos comprar muy fácilmente en el supermercado, siempre que sea 100%. Natural, sin azúcares y sin nada añadido. Si lo puedes hacer en casa, maravilloso. Y si no, otro natural que sí que pensando en carnívoros es muy interesante es la tripa verde, por ejemplo. Excelente, sí, la tripa verde es excelente. Lo único es que hay que tener un poco de precaución al momento de darla, porque hay veces que dices, bueno, sí, le voy a dar tripa verde y le damos un montón y puede dar diarreas. Efectivamente, entonces, si vamos a utilizar tripa verde, que es maravillosa, empezar como de menos a más, empezar con un poquito y podemos ir subiendo dependiendo de la tolerancia del perro. Todo esto lo digo porque la parte de la microbiota es súper importante, al igual en los animales. Todo esto que se está demostrando en humana, se está viendo el efecto tan beneficioso que tiene en nuestros 100%. animales, ¿no? Sí, 100%. O sea, la microbiota, de hecho, es el pilar de lo que es la función inmune. Entonces, siempre o sea, la microbiota hay que cuidarla desde el minuto cero, literalmente. Y aquí otra cosa que quiero preguntarte, que yo creo que a la gente también le preocupa mucho, es la cantidad de tomas que deben de dar de comida al día. Yo estoy muy a favor del ayuno, es decir, mis perros comen solo una vez al día. Coméntanos un poco qué piensas sobre ello, qué recomiendas. El ayuno a mí me encanta, me parece maravilloso, pero al mismo tiempo sé que no es para todos los perros. Sí, no todos los perros pueden ayunar. Hay perros que cuando ayunan muchas horas tienen vómitos biliosos, o sea, no les viene bien. Y para que ayunar. entiendan, el vómito bilioso es ese que es amarillo. Exacto, normalmente es por las mañanas, se levantan por la mañana, después de muchas horas sin comer, echan la bilis afuera y es básicamente amarillo, así como con un poco de baba y espuma normalmente. Esos son los vómitos biliosos. Hay perros que no llevan bien tantas horas de ayuno, pero en perros que sí lo toleran bien, maravilloso. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que va mucho de la mano con lo que estamos hablando en este podcast. Se ha comprobado a nivel de estudios que puede aumentar también la longevidad, porque tenemos que tener en cuenta que el sistema digestivo demanda mucha energía del organismo. O sea, cada vez que nosotros comemos o le damos un bocado a nuestros perros, mucha de la energía del organismo va a ir concentrada hacia digerir ese alimento, a extraer los nutrientes de ese alimento, sacar ese alimento. Entonces, cuando no estamos dándole de comer todo el día, el organismo puede centrar esa energía en cumplir otras funciones metabólicas. Sí, y aquí yo también digo que independientemente del número de tomas que den al día, que los perros, bueno, los animales por las noches a priori descansan más profundamente, entonces que la última toma desde luego esté más alejada de ese momento de descanso profundo, ¿no? Para que lo que tú dices, hay funciones que se dan en el organismo por las noches que se produzcan de manera eficiente, ¿no? Y que no esté interrumpido por estar realizando la digestión. Exactamente, o sea, funciones como la regeneración celular, la limpieza a nivel, o sea, o si hay algo que atender a nivel inmunológico, yo que sé, que hay algún virus, alguna cosa, ¿sabes? El sistema inmunológico puede centrarse en resolver esto. De hecho, por eso es que cuando los perros están enfermos o se sienten malitos o algo,
pierden el apetito y eso es un mecanismo que tiene su organismo como que ahorita no es momento de comer, ahorita es momento de atender esta otra cosa. Entonces sí, el ayuno es maravilloso para perros que no llevan bien el comer una sola vez al día. Por ejemplo, mi perra Miel, que es muy gorda, es súper gorda, o sea, no, o sea, a ella darle una sola vez de comer se muere. me va a decir, ¿qué me estás haciendo? Esto es maltrato animal. O sea, literal, no, no, no. En esos casos podemos hacer un ayuno intermitente dándoles de comer en una ventana de 8 horas, por ejemplo, para mantener 16 horas de ayuno, y eso quiere decir que las comidas se las vamos a dar en esa ventana, o sea, tú puedes darle el desayuno y todos los snacks y todas las cositas que tú le quieras dar en esa ventana de horas y luego nada, para que tenga ese ayuno intermitente, porque se ha comprobado que después de 14 horas el organismo agota las reservas de glucógeno y empieza a obtener la energía a través de la grasa. Entonces esto tiene varias implicaciones a nivel de que, en primer lugar, también en la grasa se almacenan muchas toxinas, entonces esto tiene un efecto detoxificante a nivel del organismo. También, por ejemplo, en perros que ya están pasaditos de peso, que no hemos hablado del peso. Eso era mi siguiente punto, que, no que a través de la alimentación claramente vamos a controlar el peso, que hoy en día es una epidemia brutal. El tema del sobrepeso que hay en los animales. Lo primero, controlar el peso es súper importante en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en la etapa senior. ¿Por qué? Porque en la etapa senior el metabolismo puede ser un poquito más lento, requieren un poquito menos de calorías para satisfacer sus demandas energéticas, se mueven un poquito menos de pronto porque, bueno, ya no tienen la misma movilidad, de pronto tienen algún tipo de dolor y así, entonces requieren... Que, por cierto, si tienen algún tipo de movilidad, por favor, búsquenme, que yo les ayudo. Obvio. Recomendado, que además lo comprobé con mi perrita Menta. Pero eso, o sea, el control del peso es súper importante por esto, necesitan menos calorías, entonces tenemos que estar súper pendientes siempre de la composición corporal, si vemos que están engordando un poquito, ajustar las cantidades. Y veo mucho esto de perros que, a pesar de perros que comen pienso, de que a pesar de que lo cambiaron al pienso para pérdida de peso light, no sé qué, diet, y que está comiendo casi que 2 pepitas al día, no consiguen que baje de peso. No consiguen que bajen de peso. Y esto, con el cambio a una alimentación natural, es mucho más fácil de controlar. Sí, suele Aunque yo aquí también voy a decir una cosa, que el hipotiroidismo es una enfermedad, pues también. Una patología muy frecuente, infradiagnosticada en los perros. Y que influye. Y eso, creo que hay que mirarlo. Sí, que influye mucho también cuando el perro no puede perder peso, sí, totalmente de acuerdo. Y es así, o sea, tenemos que controlar el peso, podemos cambiarlo a una dieta natural, pero hay veces que inclusive con el cambio a una dieta natural no se consigue y con el ayuno logramos como hacer ese desbloqueo a nivel metabólico y el perro empieza a perder peso. Entonces sí, el control del peso es súper necesario, porque además mientras el perro más peso tenga y más sobrepeso tenga, esto va a poner más estrés en las articulaciones, huesos, etcétera, y esto le va a causar más dolor. Entonces, bueno, tú misma lo sabes más que nadie que uno de los pilares fundamentales cuando el perro siente dolor a nivel osteoarticular control del peso, es el control del peso y que el peso se mantenga bien para que no sufra más la articulación y todo esto. Entonces, súper importante por ahí también, y claro, la dieta es fundamental en esos casos. Sí. Bueno, Jessie, yo creo que ya hemos tocado un montón de cosas, la verdad. No sé si te gustaría añadir alguna cosa así que se te ocurra que creas que es importante en el tema de la etapa senior con la alimentación. Nada, mi consejo, chicos, si tienes un perro senior, en primer lugar, mantente muy atento a las señales. Por ejemplo, si tú empiezas a ver que digiere peor los alimentos, ajusta ahí a nivel de su alimentación. Si ves que tiene dolor osteoarticular, ajústalo también. De pronto puedes añadir alguno de los suplementos que ya incluimos, pero así a modo general, independientemente de la alimentación que lleve, caldito de huesos 100% recomendado. Si puedes añadir proteínas de alto valor biológico como huevos, carnes, pescados, sobre todo pescaditos azules que aportan ácidos grasos omega 3. Si puedes añadir alimentos funcionales como las frutas y verduras de colores vivos, frutos rojos, todas estas cositas les pueden ayudar mucho. Y por supuesto, si tienes dudas, siempre contactar con un profesional que te pueda ayudar y pueda revisar la dieta y te oriente un poquito mejor. Vale, y siguiendo por esa línea, ¿dónde pueden encontrarte, Jessie? Vale, me encuentran en mi página web, miperrocomebar.com,
animaltouch.com, ahí tienen muchísima información. De hecho, si les interesa más este tema, tienen una masterclass sobre alimentación y suplementación para perros senior, en donde ahondamos mucho más profundamente en esto. En mis redes sociales, @JessieDST, que bueno, Tacha les dejará abajo en la descripción seguramente. También tengo mi podcast Vida con Perros, en donde además Tacha nos acompañó, por supuesto, también hablando sobre fisioterapia y rehabilitación. Pues Jessie, antes de que terminemos, una cosa que estamos implementando en este podcast es que los invitados hagáis una pregunta para el siguiente invitado. Genial. Así que para ti tenemos una por aquí de nuestro anterior invitado, que es la siguiente. ¿Recomiendas tratar las almohadillas de alguna manera? Interesante, interesante. A ver, sí, las almohadillas son una zona bastante sensible, obviamente como están en contacto constante con las superficies, a veces se pueden resecar. Entonces, bueno, las podemos, por ejemplo, hidratar con aceite de coco. El aceite de coco funciona muy bien en este caso para hidratar las almohadillas. Si tienen algún corte menor, por ejemplo, también podemos utilizar el gel del aloe, que es muy efectivo para regenerar las almohadillas, tratar cualquier cortecito pequeñito. Importantísimo aquí con el gel del aloe, que como muchas veces los perros después que hacemos eso se chupan y tal, tenemos que tener en cuenta de que si tenemos una planta de aloe tenemos que eliminar el gel y tener cuidado con el látex. El látex es el líquido amarillo que recubre la planta, porque el látex puede ser irritante, no solamente si tiene la herida, sino que si lo lame puede ser irritante para el sistema digestivo. Entonces, algo facilito para quitar el látex es cortamos la planta, la ponemos boca abajo, unos minutos, ese látex sale y ya luego retiramos el gel y lo aplicamos unas 2-3 veces al día y eso ayuda muchísimo. Y de nuevo, el aceite de coco también funciona súper bien y bueno, ya también se puede utilizar, por ejemplo, cera de abejas, también funciona muy bien para hidratar. Vale, Jessie, pues mientras me despido tienes que pensar tú una pregunta para nuestro siguiente invitado. Muchas gracias también por estar esta tarde con nosotros. A vosotros los que estáis al otro lado de la cámara o del altavoz, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayáis aprendido muchas cosas. No os olvidéis de dejar algún comentario si queréis o tenéis alguna pregunta. También os dejaré por aquí todos los datos de Jessie para contactarla. Y también os pido ayuda de si tenéis alguna idea de algún podcast que os gustaría escuchar o hablar sobre, o que hablemos sobre algún tema, por favor, dejadlo en comentarios, que me encantará saberlo y escuchar vuestras peticiones. Y nada, nos vemos en otro episodio del podcast de Animal Touch. Muchas gracias.